y de pronto dejar que otro compañero pregunte primero. Ah, no, tranquilo, no sé si alguien va a preguntar, si no, tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, entonces voy a preguntar. Em, Permítame, yo le comparto profe pantalla. Sí, Profe, me verifica si la está viendo, por sí, favor. sí, lo estoy viendo, sí, Listo. Profe, yo por acá puse los gráficos de líneas y, y pues entonces vi como un patrón inicial de la línea azul por encima de la roja. La línea azul es la de la oficial y la línea roja es la no oficial, ¿cierto? Entonces, eh, indicando pues de que las oficiales son mejores, ¿cierto? Inclusive pues la grafiqué con respecto a las proporciones, no con respecto a las frecuencias, como para poder ver esa diferencia, ¿cierto? Y poder pues sí, como claro. concluir cuál es mejor con respecto a la otra, ¿listo? Entonces, esas diferencias yo las vi muy marcadas en este caso que es el de la mañana, ¿cierto? Mire que por ejemplo acá la azul está por encima y luego queda por debajo, ¿cierto? En los últimos o en los Sí, puestos mayores. sí, Por acá volví a graficar para la noche, ya acá sé pues que las no oficiales quedan un poquito por encima, pero es muy, muy mínima la diferencia, ¿cierto? Y ya sí, pues claro. como a lo último, ya queda las oficiales por debajo, acá nuevamente uno ve que las oficiales, acá queda por encima, pero también uno nota pues como unas diferencias pequeñas y en la noche también pues como que se logra notar esas diferencias, ¿cierto? Sí, Entonces, yo por acá complementé unas cositas en ese análisis que hice con respecto a ese cuadro donde presenté esas proporciones. Eh, Listo. Por acá hice unos análisis, listo. Y ya por acá, como le había mostrado el miércoles pasado, calculé los odds, ¿cierto? Y el ah, OR. ok, ok, Profe, pero entonces yo quiero preguntarle lo siguiente. Resulta que en estos odds, la manera en como uno, vamos a parar acá, por ejemplo, la manera en como uno calcula, por ejemplo, en el primer caso, esas proporciones es como tomando en cuenta tanta gente que hay en los oficiales, por ejemplo, y mirar qué tanta proporción de estudiantes caen o tienen ciertos resultados, ¿cierto? Y uno acá, por sí, ejemplo, toma es con referencias al otro dado un resultado, ¿cierto? sí, exactamente, Entonces, exactamente. eh, yo me estaba ayer preguntando en el sentido de qué tanto difieren esos resultados, eh, como en términos de pensar en el hecho de seguir como una línea coherente, de estar observando siempre como lo mismo, o sea, que los oficiales sean mejores que los no oficiales. Eh, no, la idea no es mostrar que siempre los oficiales son mejores que los no oficiales, ¿cierto? Eso, Sí, en este momento estamos en un proceso de hallazgo, o sea, estamos viendo si eso es, si los datos son coherentes con esa hipótesis o, digamos, en algunos gráficos viste que hay una región donde los oficiales aparentemente son mejores que los no oficiales. sí, Entonces, tratar de generar hipótesis acerca de esas diferencias, porque para ciertas regiones, pues para ciertas áreas del gráfico aparece ese comportamiento y para ciertas áreas del gráfico no aparece. No sé si realizaste las pruebas de homogeneidad
para cada una de esas condiciones, para cada una de esas situaciones. Profe, no, todavía no las he hecho porque también estoy pensando en realizar eh, eh, algunas medidas de asociación, calcular algunas medidas de asociación. Ok. No, pero digamos, usted hace una prueba de homogeneidad de distribuciones, oficial, no oficial, dadas las condiciones que esté estableciendo. Y entonces, una cosa que estoy esperando yo que empiecen a encontrar es que como son tantos estudiantes, ¿cierto? De todas maneras son tamaños muestrales muy grandes, aún seleccionando los del Valle de Aburrá, son tamaños muestrales muy Ujú, grandes. En algunas situaciones en que ustedes vean un gráfico que no se nota mucha diferencia, pueden tener un rechazo de H0. ujú, Entonces, a mí, pues, lo que me gustaría es que a ustedes les pasara eso para hablar de un tema que es muy importante, que ocurre en megabases de datos, que se llama la sobrepotencia. Porque las pruebas de hipótesis fallan, eh, fallan estruendosamente cuando usted las aplica en megabases de datos, y es porque usted tiene un exceso de potencia. Entonces, eh, cuando ustedes encuentren eso, si lo encuentran, entonces eso da pie para que presentemos un tópico que se maneja, que se llama el submuestreo, ¿cierto? Uno con submuestreo puede determinar qué tan plausible es la hipótesis nula, o si la hipótesis nula hay que rechazarla de entrada. ¿Sí me entiendes? ujú. O sea, Sí, el sí. trabajo no solamente que hagan con, sino que se enfrenten con cierto tipo de problemas estadísticos que aparecen ahora con, con muchos tópicos, en especial la gente que trabaja en Big Data, enfrenta que las pruebas de hipótesis tradicionales en estadística se vienen al piso. Y las soluciones que hay propuestas, hay algunas que son muy interesantes, otras que no son tan interesantes, pero no tienen un soporte matemático fuerte. Entonces, son lo que se conoce como son pruebas ad hoc, que van saliendo de la improvisación de los investigadores. Los investigadores proponen pruebas que a veces no son eh, las más ortodoxas, pero son soluciones a problemas inmediatos. Entonces, aquí la idea es que ustedes de pronto lleguen a enfrentar eso, y cuando lo enfrenten, entonces se hablará de su muestreo. Sí, sí es claro. Sí, Ahora, con respecto al RR y al OR, recuerden que son medidas de riesgo. La RR es mucho más fácil de interpretar que la OR. La OR siempre genera dudas en la interpretación. Recuerden que lo habíamos comentado la vez pasada. sí. Mucha gente tiende a interpretar el OR como si fuera un RR, una medida de riesgo, ¿cierto? Y uno siempre tiene que tener en la cabeza con la definición misma del OR. Y mmm, a pesar de las ventajas matemáticas que tiene, las desventajas interpretativas también lo tumban un poquito. Ujú. Sí, inclusive, profe, pues estaba como mencionamos la semana pasada, estuve pues como interpretando la tercera columna, no más. El OR lo dejé como un poquito eh, a un lado, inclusive ya por acá, ya tengo algunas interpretaciones de esa tercera columna, la hice pues como para algunos casos, Sí, especialmente casos extremos, por ejemplo, los que tienen resultados 0-100 y los que tienen resultados 900.000, como ok. para ver a ver qué es lo que está pasando en esos extremos. Entonces, ahí era donde yo, por ejemplo, miraba, por ejemplo, la segunda. Para las instituciones educativas con jornada mañana, se analiza que por cada estudiante en un plantel educativo no oficial con resultados 0-100, en la prueba Saber 11, hay aproximadamente 10 estudiantes de planteles educativos oficiales con el mismo rendimiento. Entonces, acá, Pero ahí, ojo, tiene que tener un poquito de cuidado porque usted tiene que tener en cuenta los tamaños poblacionales que hay en cada uno de esos, en, en cada uno de esos niveles.
¿No me entiendes? O sea, Sí, o sea, por cada resultado, dado el resultado. sí, ok, digamos, la proporción de estudiantes no oficiales que cayeron en esa categoría de 0 a 100, ¿cierto? Es mayor o menor de la proporción de estudiantes de colegios no oficiales que cayeron en esa misma franja. Ujú. Proporción. Sí, justamente, profe, yo estaba pensando eso ayer y de pronto eso era lo que me hacía como llegar a no ver un punto de comparación entre el cálculo de proporciones y el cálculo de riesgos. Eh, Eh, Porque, por ejemplo, acá, esta tabla que yo le mostraba, mire pero recuerde acá. que el riesgo aquí, la palabra riesgo es muy general, depende del área en que se esté trabajando. Pero digamos, Ujú, el riesgo, como se trabaja en epidemiología, el riesgo estadístico, se calcula a partir de probabilidades, ¿cierto? Son simplemente cocientes o diferencias de probabilidades. La más común es el riesgo relativo, que es un cociente de un par de probabilidades sobre el mismo evento, ¿cierto? La ujú, probabilidad de caer en la categoría, por ejemplo, de 0 a 100. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué porcentaje de estudiantes caen en la categoría de 0 a 100 que vienen de instituciones oficiales? ¿Y qué categoría, qué proporción de estudiantes de colegios oficiales caen en esa categoría de 0 a 100? Estoy enredado. Eh, entonces, digamos, usted dice, bueno, el 10% de los estudiantes de colegios oficiales caen en la categoría de 0 a 100 de la jornada de la mañana. Y el 5% de los no oficiales caen en la categoría de 0 a 100. Entonces usted dice, es 2 veces eh, más riesgoso, pues hablando en términos de la palabra que ahí no sería negativa, sino que sería antes positiva. ujú. Eh, Sería 2 veces más riesgoso que el estudiante pertenezca a una institución oficial que a una institución no oficial, para estando en el mejor resultado posible, ¿cierto? Sí, Entonces, uno lo que diría es que, pues ahí viene una inferencia no estadística, es que las instituciones oficiales tienen mejor rendimiento que las no oficiales, si los datos muestran esto. Aquí como tenés esta tabla que estoy viendo yo, tenés un colegio, ¿cierto? Instituciones. sí, ujú, sí, señor. Entonces, para poder hacer eso, te tocaría sumar el número de instituciones, ¿cierto? El número de instituciones que hay en cada una de esas dos columnas y calcular qué proporción de las que están de 0 a 100 en no oficiales eh, está en la categoría, en esa primera categoría, bueno, y cuántas oficiales, qué proporción están en esa misma categoría. Entonces ya sí podrías de pronto hacer un comparativo. ¿Sí, Ujú. más o menos claro? Sí, profe, pero eso no es una cuestión que uno hace es en el cálculo de proporciones arriba. Eh, no, depende cómo usted esté armando el problema. Aquí usted lo está armando con instituciones, ¿cierto? Usted tiene Ujú, establecimientos. El problema de tener establecimientos es que los tamaños al interior de los establecimientos son distintos, ¿cierto? Los números de ujú, estudiantes sí, que presentan pruebas son ujú, distintas. sí, Entonces, esos desbalances pueden tener efectos en las comparaciones. Realmente eso implicaría una modelación, un tipo de modelos que llaman modelos jerárquicos, ujú, donde yo tengo, por ejemplo, no es lo mismo comparar una institución no oficial que tenga solamente 10 estudiantes con una oficial que tenga 200 estudiantes. ujú, sí, Entonces ahí se generan algunas dificultades técnicas haciendo la comparación. Aquí sí, por eso las comparaciones pueden ser, claro que también tienen sus problemas. O sea, si ustedes miran por todos lados, las bases observacionales tienen problemas. Un problema que tienen de entrada es que los datos realmente son correlacionados
con ciertas estructuras básicas, o sea, con una cosa que llama clúster. Porque si usted piensa en todos los estudiantes que salieron de la institución X, que presentaban las pruebas a ver, todos esos estudiantes que salieron de esa institución y presentaron las pruebas a ver ese año, están correlacionados. ¿Por qué? Porque recibieron el mismo tipo de enseñanzas, tuvieron los mismos docentes, tuvieron los mismos trucos para presentar las pruebas, exactamente. Pero como eso es, al menos a este nivel, es imposible de manejarlo, entonces ahí es donde se exige trabajar con otro tipo de modelos, que el problema también es que esos otros tipos de modelos, cuando usted los trabaja con megabases, se vienen al piso, serían los modelos jerárquicos. Ujú. Sí, pero porque, Ajá. qué pena lo interrumpo. Fue porque, por ejemplo, yo pensaba que en el cálculo de proporciones se tiene solamente en cuenta dentro, como esta misma categoría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno calcula la proporción de estudiantes en 0 a 100 para los no oficiales, ¿cierto? Entonces uno coge esa columna y luego coge esa columna para los oficiales. Entonces, Un momentico, son porcentajes no, o las estos son, proporciones están arriba. ok, ¿Quieren que yo subo? o es el número de establecimientos. Subo. Acá. Pero, Listo. no, volvete al mismo cuadro que te quiero preguntar una cosa, al que tenías antes, aquí. En este, digamos, aquí en este 14 yo tengo una institución oficial, en este 148 yo tengo una institución oficial. Esa institución oficial también aparece en estas otras categorías. Em, Y una pregunta, ¿por qué hay tantas instituciones oficiales? Hay, ajá, hay sí, tantos. acá, qué pena. Yo acá, eso era lo que yo estaba mirando ayer y eso era algo que a mí no me estaba cuadrando porque y para allá era donde quería como mencionarle también lo siguiente. Y es que en el cálculo de proporciones uno llega y calcula esas proporciones dentro de cada categoría, ¿cierto? De Sí, naturaleza establecimiento, entonces, no sí, oficial y oficial. Entonces, llegaba uno a que, por ejemplo, este 148 puede ser muy pequeño dentro de esta categoría, pero muy grande al compararlo con esta. Entonces, por sí, eso da esos odds tan, sí, tan sí, no, grandes no. y posiblemente por eso es que hayan una especie de incoherencias a la hora Sí, 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 yo ya entiendo esta tabla y de ok, concluir. ahí yo pienso que la tabla está equivocada en la forma que está presentando. Usted, por Ujú, ejemplo, una institución la debe clasificar en una de las 10 categorías, de los 10 resultados, pero no la puede clasificar en varias. Entonces, por ujú, ejemplo, usted sí, podría decir, bueno, ¿cuál es la clase modal del colegio? O sea, la mayoría de estudiantes de ese colegio cayeron en qué categoría, en qué decir. ujú, Entonces dice, no, que cayeron en el primer decil. Entonces yo puedo decir que esa institución pertenece a la mejor categoría. Que la ujú, mayoría de los estudiantes cayeron en el decil de la mitad, de 500 a 600. Entonces usted lo que puede hacer, entonces es decir, esa institución pertenece a ese decil. Pero no decir que una institución pertenece a varios deciles simultáneamente. ujú, sí, ¿Sí me entiende? O porque sea, ujú, las decisiones multinomiales, recuerden que un sujeto solamente puede estar en en uno, una única categoría. sí, Y aquí lo que le está pasando es que hay instituciones que están en varias categorías simultáneamente, porque obviamente de una institución habrá unos estudiantes que les va muy bien en las pruebas a ver, a otros les va regular y a otros les va mal. ujú, sí, Entonces usted tiene que clasificar de manera única a la institución, es decir, vea, este es el colegio mejor, porque la mayoría de estudiantes estuvieron en el decil, en el mejor decil posible. O este es el colegio
este colegio es muy malo porque todos los estudiantes estuvieron en la peor categoría de esta variable de resultado. ¿Sí me Mm, entiendes? sí, Entonces, sí, esa tabla tiene ese problema. Ojo que esa tabla tiene, adolece de ese sí, problema. inclusive pues profe pensaba como al ver esas incoherencias, pues yo dije, posiblemente estoy procediendo como no es. Y efectivamente, pues estoy procediendo como no es. Y que hice, pues como me puse a pensar en lo que había resultado arriba y en lo que ¿No? resulta acá abajo, y eso no me cuadraba. Tanto que estaba, estaba también pues como pensando el hecho de que estos valores tan grandes en comparación con estos pues de los no oficiales estaban teniendo pues un efecto ahí negativo que no me estaba pues como haciendo ver, ¿cierto? Sí, O al menos no, el documento no seguía como una línea coherente en los análisis. sí. Entonces, Acuérdate que en la vez pasada habíamos comentado que era mejor de pronto presentar esta tabla ajá, con número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes de los sí, colegios no oficiales cayeron en la categoría 0-100? ¿Cuántos estudiantes cayeron en cada una de las categorías? Y ya sacar esas proporciones. Lo mismo hacerlo con los colegios oficiales. ¿Cuántos estudiantes de las instituciones oficiales cayeron en la categoría de 0-100? Y calcular la proporción. ujú, profe, pero por ejemplo, sí, eso era lo que iba a hacer, iba a separar eh, por cada institución educativa, lo iba a separar por sus estudiantes en cada nivel de riqueza. Entonces, salían también muchas tablas, ¿cierto? Eso también era lo que iba a hacer como a ver cómo se mejoraba este problema. Profe, pero Pero, entonces, acá esto a pesar, porque yo acá todavía no he aplicado o no he asumido nada de multinomial ni absolutamente nada de distribuciones de probabilidad. Eso es pero aquí, meramente pero descriptivo. esa tabla, sí, pero aún siendo descriptivo, esa tabla desorienta un poquito porque Sí. genera una impresión equivocada, ¿cierto? Uno Ujú, piensa que una institución que esté en la primera categoría no está en otras categorías y mire que sí aparece en varias categorías simultáneamente. Entonces el esquema no ujú, pertenece a un esquema multinomial. Siempre hay que ujú, tener la definición en la cabeza porque un sujeto, piensa, o sea, aquí el sujeto sería institución educativa. Una institución educativa solamente puede estar en una de esas categorías, pero como en una institución educativa hay estudiantes buenos, regulares y malos, entonces usted puede tener ese tipo de dificultades aquí. Entonces ahí ujú, la tabla hay que manejarla con mucho cuidado. Aún a nivel descriptivo la tabla puede ser un poquito desorientadora. Tengan cuidado ujú. con eso. Sí, inclusive me desorientó Ah, bueno, no. ayer estaba completamente confundido, o sea, no le estaba viendo como coherencia a los análisis. Yo dije, no, Ah, mejor bueno. preguntar a ver si de pronto es que estoy procediendo mal. No, Inclusive iba a, a partir estas tablas, así ya como habíamos mencionado, de por cada institución sacar grupitos de estudiantes con el nivel de riqueza similar, ¿cierto? Y ajá. hacer esos análisis de esa manera. Ojo con esos análisis descriptivos que a veces pueden tender a generar confusión. No sé si ustedes se han mirado la página de estadística, donde la página de estadística en español a veces la construye una persona una niña que es de apellido Menarrúa creo que es. ¿Sí la han mirado o no? ¿Alguien la ha mirado? No, bueno, ayer les cuento como una anécdota. Salió, salió un grafiquito del consumo en productos de belleza por parte de las mujeres en los países. Entonces, ¿cuál era el país donde las mujeres gastaban más en cuestiones de maquillajes y cosas de esas? Entonces, Colombia aparecía en el quinto lugar. Y sale la cantidad de dinero que la mujer se dedica a comprar productos de belleza. Pero digamos, cuando usted mira eso, dice, sí, ve, Colombia está en el quinto lugar, tal cosa. Pero
la construcción de la tabla es equivocada porque no se tiene en cuenta los ingresos reales de cada país. O sea, no es lo mismo que una mujer en Estados Unidos se gaste $100 en productos de belleza que una mujer en Colombia se gaste $50 en productos de belleza. ¿Por qué? A ver si alguien me dice por qué. Hay varias razones. Sí me están entendiendo lo que les estoy preguntando. Miren que los ingresos mensuales en cada país son distintos. O sea, en Estados Unidos una persona normal con un trabajo normal se puede ganar $3,000 al mes y $50 de 3,000 es mucho más poquito que 50,000 pesos de 1,000,000 de pesos que sea un salario mínimo. Sí, es claro. Por otro lado, no aparecen los costos de los productos de belleza. O sea, los productos de belleza no cuestan igual en todos los países del mundo. Entonces, el mismo frasquito de lo que sea puede tener precios muy distintos en muchas partes. Entonces, cuando sacan una tabla de esas, la tabla genera una impresión eh, y cuando uno se mete a reflejar los datos dicen cosas distintas o uno piensa que las comparaciones pueden ser eh, equivocadas. Entonces ahí tienen que tener cuidado cuando ustedes presenten estas tablas de este estilo porque tienen que preguntar mucho y la tabla está dando la información que usted pretende dar. Entonces aquí hay esa confusión. Sí, sí es claro. ¿No? Entonces aquí yo pienso que habría que reelaborar esta tabla. ¿Y cómo le iría mejor? Considerando más bien el número de estudiantes. Considerando más bien el número de estudiantes que considerar número de colegios. Sí, Ok, ahora, listo. Sí. usted podría hacer una cosa, también serviría, y es clasificar los colegios. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor colegio? Pues el que tenga los estudiantes en las mejores posiciones posibles, ¿cierto? Entonces, usted, por ejemplo, a cada categoría de estas le pone 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, y usted mira cuántos estudiantes de un colegio están en cada una de las categorías. Y dice, bueno, yo voy a escoger la categoría modal como el representante, como la marquilla de ese colegio. Y yo puedo decir, vea, este colegio, la mayoría de los estudiantes están en la posición número 1. Entonces ese es un muy buen colegio. Pero tengo un colegio donde la mayoría de estudiantes están en la última posición. Pues yo digo, ese es un mal colegio, ¿cierto? Entonces, yo puedo clasificar los colegios de esa forma. Claro que es muy peligroso hacer ese tipo de cosas. Usted puede decir que un colegio es malo porque le va mal en las pruebas a ver, pero resulta que todos los estudiantes son los más pobres de Medellín, que tienen todas las dificultades del caso para ir a estudiar. Mientras que los colegios súper buenos van a estar en las instituciones, por ejemplo, no oficiales, donde la gente es la más rica y la más pudiente. Entonces ahí podría yo llegar a generar una apreciación equivocada de colegio bueno, regular o mal. Sí, es claro lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, Ok. profe. Eh, bueno, listo, profe. Sí, es que realmente estaba como ahí, como esto me está dando cosas muy raras. Sí, Arriba me sí. dice algo y abajo me dice como otra cosa. Y estaba pues Oye, como intentando sacar un punto de comparación. sí, no, O y los números definitivamente, son, a lo último yo dije, no, a mí ya esto no me suena y inclusive pues ya iba a proceder a hacerlo pues así por cada institución educativa, empezar a sacar grupitos de estudiantes con nivel de riqueza similar, ¿cierto? Y armar estas tablas. también se podría hacer por eso, pero recuerde que el nivel de riqueza de los estudiantes está determinado por la clasificación que se hace de nivel de riqueza de los colegios.
Y nivel de riqueza de los colegios, recuerden que ustedes lo construyeron utilizando ese indicador que ustedes utilizaron. Si recuerdan que en una de las tareas ustedes Sí. construyeron un índice de riqueza de cada estudiante teniendo en cuenta algunas variables familiares y que el índice de riqueza del colegio es como el promedio de la riqueza de los estudiantes que estén en esa institución. Sí. Bueno, entonces pienso que allí se podría hacer mucho para estos análisis. O sea, los niveles de riqueza asociados con los resultados de las pruebas saber y con el tipo de institución que estamos comparando, que son oficiales y no oficiales. Sí. Hay mucha Profe, hipótesis a priori, ¿cierto? sí, profe, Contame. no. Si quiere diga lo que iba a comentar. Ah, bueno, listo. Entonces ahí ustedes, en esto, o sea, una de las cosas que uno tiene con estas bases es que uno tiende a generar mucha información, pero cuando uno mira estas tablas a veces tiene que encontrarle el sentido y qué es lo que la tabla nos está contando. A veces tablas que tengan problemas técnicos en la construcción pueden generar distorsiones en los análisis, que eso es muy peligroso para uno pues como analista, de pronto generar hipótesis que sean completamente equivocadas. En la práctica, muchos investigadores intuyen cómo tienen que ser los resultados, o sea, nadie se mete con bases de datos de las que no conozca absolutamente nada. Solamente los dueños de las bases de datos saben qué contienen, tienen idea de los resultados que deberían encontrar, ¿cierto? Y para ellos lo sorprendente es cuando los resultados no coinciden con lo que pensaban a priori. Y ahí es donde uno dice, encontramos algo que no se esperaba. Y esas son las cosas que dan mucha satisfacción. Pero uno tiene que tener también cuidado con encontrar cosas que uno no espera, porque lo que uno piensa primero es que yo hice mal mi análisis. Yo tomé las cosas como no eran o me pasó algo. Realmente es una posición defensiva de uno como analista. Pero usted no puede llegar y encontrar, decir, no, es que a la gente rica le va mucho más mal en las cosas a ver que a la gente pobre, porque inmediatamente dice, no, eso no es lo que yo espero, ¿cierto? O el dueño de la base espera. Y a usted le pasa eso, entonces siéntese juiciosamente a ver dónde pudo fallar el análisis. Si usted por ningún lado encuentra una falla, dice, esto es un hallazgo inesperado que vale la pena ser publicado o comunicado eh, con, al público. Pero en general, los dueños de las bases de datos tienen unas ideas muy claras de lo que se espera encontrar. Lo que uno hace es confirmarles eso, ¿cierto? A veces presentárselo de una forma más bonita, más elegante. Otras veces es llegar más al detalle en los análisis, o sea, que uno les da más elementos para que ellos hablen con propiedad de su base de datos. A veces uno, por ejemplo, se encuentra cosas raras, por ejemplo, decir, vea, solo por riqueza del colegio, los colegios oficiales en los sectores más deprimidos hacen mejor labor que los colegios los no oficiales o hacen la misma labor. Pero aquí es donde ustedes tienen que ir un poquito más allá de la base de datos, o sea, tienen que meterse como con la parte sociológica de los papás. Si los papás tienen, por ejemplo, un prejuicio con respecto a la educación pública, ellos dicen, no, la educación pública no es muy buena y yo preferiría mandar a mi hijo a una institución privada. Entonces, ¿usted qué ve ahí con el comportamiento de los papás? Es un comportamiento muy positivo con respecto a la educación de los muchachos, ¿cierto? De los hijos. O sea, ellos se preocupan por mandar a sus hijos a una buena institución. Y ese comportamiento familiar está asociado con otros comportamientos. Realmente las personas valoran la educación.
En un hogar donde se valore la educación, hay usualmente afirmaciones positivas con respecto a la educación como un valor agregado para mejorar en la vida. ¿Sí? Entonces, un, una familia, aún de estrato muy bajo, que mande su hijo a una institución privada, debe estar teniendo características distintas a una familia que mande sus hijos a instituciones públicas, porque puede también mostrar un desgano o un desinterés por la educación de los hijos. Piensen en la mamá que tuvo un hijo y que no tiene, el papá los abandonó o alguna cosa y el hijo se volvió una carga, ¿cierto? Y entonces la mamá no quiere saber nada del hijo. Entonces el hijo, estudie lo que usted quiera estudiar, si usted quiere vaya y estudie, si no quiere, no estudie. Antes, si no estudia, me ayuda con las labores de la casa o cosas de ese estilo. Entonces la educación no la ve como una forma de progresar del hijo, sino que es algo que la sociedad les da y que ella simplemente los manda para que allá tengan el desayuno o tengan alguna merienda. Entonces hay una contextualización social de la educación eh, que puede explicarnos ciertas cosas, pero ahí necesita uno teoría, o sea, irse a documentos de sociólogos, expertos en educación, que a ver cómo ven eso. Yo lo digo desde mi ignorancia, ¿cierto? Pero todas esas hipótesis uno las puede también plantear. Y si usted de pronto encuentra que una hipótesis de esas es plausible y que nadie la ha sacado, usted puede mostrarla como una hipótesis propia. O sea, una vez le da miedo decir, es que a mí se me ocurrió esto. Y eso que a usted le ocurrió puede ser un hallazgo importante para explicar procesos educativos, por ejemplo. Además, ustedes vivieron la educación, no sé, la mayoría de ustedes salió de instituciones oficiales o no oficiales, no sé. Entonces ya ustedes tienen su propia experiencia, ¿sí? Tienen sus propios prejuicios. O sea, muchos de ustedes, los que salieron de instituciones oficiales, pueden pensar que la educación oficial es buena, regular o mala, dependiendo de cómo les fue. O si salieron de instituciones privadas, también tienen prejuicios con respecto a eso, ¿cierto? Aquí, en entre los estudiantes se van creando mitos urbanos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante en bachillerato, recuerdo que las mejores instituciones eran oficiales. Entonces, lo que les conté alguna vez, yo estudié en el Alzate Avendaño y era uno de los mejores colegios que había. Estaba el Liceo Antioqueño, que era de lo mejor. Estaba el Marco Fidel Suárez, que era también de lo mejor. O sea, alguien que estudiaba en el Marco Fidel Suárez era objeto de envidia en su entorno social. Las muchachas estudiaban en el Cefas. No sé si ustedes saben que, bueno, ya se están jubilando, pero la mayoría de profesoras de la Universidad Nacional eran egresadas del Cefa. O sea, cuando uno hablaba con ellas, ve, esta egresó del Cefa, ve, esta egresó del Cefa, ve, esta egresó del Cefa. Porque el Cefa brindaba la mejor educación a las mujeres aquí en Antioquia. El Liceo Antioqueño también. Entonces, lo que les contaba que en los años 70 la educación pública era de muy buena calidad comparada con la privada, cosa que eh, a partir de los años 70, ya finales de los 70 y comienzos de los 80, fue cambiando radicalmente. O sea, los gobiernos de turno fueron ayudando a que la educación pública fuera acabando. Qué pena con ustedes, un discurso ahí muy tonto. Pero eso pasaba. No sé ahora cómo esté el Alzate Avendaño, ya entonces para nosotros calificarlo, nos toca mirar estas cosas a ver. Pero ya uno ve, por ejemplo, que muchos papás prefieren mandar sus hijos a instituciones no oficiales. Entonces, que es que el colegio San Ignacio, que es que el colegio San Carlos, que es que el Teresiano, que entonces prefieren a veces mandar sus hijos
a entornos privados. Bueno, Ujú. pero estas Profe, cosas... ah, eh, entonces, para estas tablas, básicamente lo que se sugiere es como hacer una especie de postestratificación. No, no más postestratificación. Ya la postestratificación la hicimos. Mire que con el resultado se hizo una estratificación, con la riqueza de los estudiantes se hizo una postestratificación, o sea, los colegios se estratifican, ¿cierto? Ya se hizo Ujú, la postestratificación. Aquí podríamos pensar en otra postestratificación, pero no, ya se hizo. Aquí lo que estamos haciendo son comparaciones entre partes de un tipo de institución con respecto a la otra. Y la estratificación es una segmentación más que una estratificación. Cuando usted separa, por ejemplo, las jornadas, lo que está haciendo es una segmentación, porque usted sabe que los rendimientos en las pruebas a ver dependen de la jornada. ujú, sí, inclusive por ahí encontré un estudio que se había hecho hablando acerca de las jornadas, de cómo afecta la jornada en la calidad de la educación, pues que usualmente es medida por exámenes, ¿cierto? Exámenes Sí, nacionales o internacionales. Y hablaba inclusive por acá, por acá, es que tengo el estudio. em, Hablaba que para aquellos que asistían, que era mejor acá. Eh, este señor em, resaltó pues como la importancia del tipo de jornada del centro escolar, ¿cierto? Entonces, sí, ellos hablaron pues de que, o determinaron que los estudiantes que asisten solamente a escuelas con única jornada obtienen mayores puntajes en las pruebas saber que los que sí, van a colegios con doble jornada. Inclusive acá se hablaba también como de la educación católica, o sea, cuando la religión usualmente eh, se apodera como de la educación privada, ¿cierto? Pero, pero entonces acá pues que llegué pues como a lo contrario, es como difícil generar esa hipótesis pues como para este caso del Valle de Aburrá. no, no, ahí tiene que tener cuidado que eh, hay muchos estudios que muestran muchas cosas, pero en estos temas de educación hay muchas variables de confusión, ¿cierto? Las dobles jornadas tienen sus problemas. Ujú, Por ejemplo, hay estudios que muestran que a los estudiantes de ciertos países asiáticos les va mucho mejor que al resto del mundo. Y entonces dicen, no, es que allá estudian, los estudiantes tienen unas jornadas que tienen en promedio 2 horas más largas que los estudiantes, por ejemplo, en Estados Unidos o que en Europa. Pero entonces los que van en contravía de esos resultados dicen, un momentico, pero es que nosotros no podemos olvidar que los asiáticos, por ejemplo, de Corea del Sur, de Japón y de otros países, tienen estructuras jerárquicas muy distintas a los países europeos o a los países o a Norteamérica, ¿cierto? ujú, sí, Eh, las estructuras sociales ayudan a que ciertos sistemas ideológicos con respecto a la educación se repliquen más fácil que otros. Por ejemplo, la gente en el Japón, donde las jerarquías son tan fuertes, eh, las personas respetan mucho a los maestros, los respetan mucho a los mayores, ¿cierto? ujú, Entonces se valora mucho el, el sistema donde yo estoy aquí y hago caso, obedezco ciegamente, mientras que en Europa o en Estados Unidos no es igual. En Estados Unidos, por ejemplo,
habla mucho de que la jornada es muy pequeña comparativamente. Eh, en las pruebas PISA, que son las que hacen comparación a nivel de países, a Estados Unidos no le va como el mejor país, usualmente le va a los países escandinavos y últimamente en los últimos años a los países asiáticos. Entonces, para los españoles, por ejemplo, yo leo mucho artículo de educación de España, eso los cuestiona mucho. Entonces, hay un sistema educativo en España que es mejor, de mejor calidad que la mayoría, y el sistema educativo de los jesuitas. Los jesuitas es un grupo religioso, ¿cierto? Eh, entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque es que la educación es religiosa? No, porque es que los jesuitas históricamente se han metido en los problemas de educación. O sea, no sé si ustedes saben que históricamente la educación la impartían las las escuelas religiosas. Las escuelas laicas vinieron a aparecer muy posterior a eso, ¿cierto? Son un invento más reciente que las escuelas religiosas. Las escuelas religiosas eh, españolas son siglos de experiencia, mientras que las escuelas oficiales son un invento relativamente reciente, tienen menos de 250 años, mientras que las escuelas religiosas tienen más de 500. La educación antes, pues si podemos hablar de educación, por ejemplo, las clases altas, los reyes y reinas, usualmente lo que hacían era conseguir tutores para sus hijos. Entonces la educación era personalizada, pero la gente del común y corriente no tenía escuelas en el sentido moderno. Entonces, por ejemplo, en el siglo XVI, en el siglo XV, ¿cómo aprendía una persona? A una persona la mandaban a trabajar en un taller. Entonces la persona aprendía el oficio de ese taller. Lo aprendía porque el dueño del taller o el maestro del taller le enseñaba. Y el maestro del taller aceptaba a una persona para enseñar, pero no le enseñaba a leer, no le enseñaba matemáticas, no le enseñaba absolutamente nada, sino el oficio. Si él era herrero, le enseñaba a hacer herraduras o le enseñaba a pegar las herraduras de los benditos cascos de los caballos, ¿cierto? Si era una mujer, de pronto la mandaban a hacer oficios de campo o oficios de cocina o oficios, bueno, domésticos o cosas de esas. Los reyes y los ricos lo que hacían era conseguir tutores para sus hijos, entonces les enseñaban. Hay un libro muy bonito que se llama Las hijas de España, de una autora que es de apellido Pleidi. Esa habla de los hijos de Isabel la Católica. Entonces hablan de los tutores que les conseguían a los hijos, entonces pues, necesitaban que les enseñaran a hablar latín, que les enseñaran francés, que les enseñaran inglés, que les enseñaran cultura general, política, que les enseñaran un poquito de matemáticas. Y esos tutores estaban con esos niños todo el tiempo. Pero esos niños desde la edad de 5 o 6 años ya tenían un destino casi fijo. Entonces, Isabel la Católica quería que esta hija estuviera casada con el príncipe tal de Portugal, que esta hija se casara con Enrique VIII de Inglaterra. Fue la primera esposa de Enrique VIII de Inglaterra, que él después la envió al exilio por allá a Escocia. Mm, el hijo de ella también iba a ser, esta por aquí fue casada Juana la Loca, recuerden la historia de Juana la Loca, que era hija de Isabel la Católica, que se casó con Carlos V, ¿cierto? Carlos V era un rey de los Países Bajos y ellos lo que querían hacer era crear redes de poder. Que Carlos V, que terminó siendo rey de España y dueño de esta América despelotada, eh, Carlos V ni siquiera hablaba bien el español, ¿cierto? Que tampoco en España se dice el español, sino que allá se dice el castellano. O sea, España es un reino de provincias de muchos orígenes muy distintos. Entonces allá hay unos que son
que hablan un lenguaje que es muy raro, son los vascos. Están los catalanes que hablan catalán, que es pues para uno, a uno le suena como un español raro. Están, bueno, hay varios, no muchos, pero sí hay varios lenguajes que todos son muy parecidos entre sí. Eh, pero los conceptos de educación son relativamente modernos, ¿cierto? Son del siglo XVIII, con la Revolución Francesa y con todo esto. Aún los chinos tampoco tenían un sistema educativo muy fuertes, excepto para las clases dominantes, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Eh, entonces, ya cuando contextualiza uno y se va a artículos que aparecen en revistas de educación, a veces uno ve como ciertos sesgos ideológicos con respecto a las apreciaciones educativas. Hay que tener un poquito de cuidado. Ujú. Sí, inclusive, profe, de lo que he podido también como leer, me he dado cuenta que en países desarrollados determinan una cosa y en otros determinan otras, que no son tan desarrollados. Sí. O hay unos factores que influyen más en los desarrollados que en los que apenas se están desarrollando o no se han desarrollado. Entonces, es como tener un poquito, sí, como de cuidado al mirar al menos estos estudios internacionales, porque allí concluyen una cosa y en la otra parte concluyen otra, Sí, son, y es como muy ambiguo las conclusiones, pero es como de tener en cuenta como esas diferencias entre países, ¿cierto? eh, es que aún al interior de los países las cosas son demasiado complejas. Por ejemplo, en España hay movimientos, por ejemplo, los jesuitas en este momento en Cataluña están trabajando un tipo de educación que mucha gente allá en España le está mirando porque son metodologías, entre comillas, nuevas. Entonces, por ejemplo, ellos están trabajando los colegios vía proyectos. Ya los niños, en lugar de tenerlos separados en grupos, por ejemplo, tener los niños de quinto, de sexto, de séptimo en grupos separados, ellos forman grupitos de distintos niños de distintos niveles y los ponen a que desarrollen proyectos. Pues, por ejemplo, tienen un colegio aquí que juntar a niños de quinto, sexto, séptimo, octavo, les dijera, bueno, ustedes van a diseñar un sanitario que no necesite agua. Y los maestros lo que van haciendo es darle orientaciones. Hay uno que le enseña a sumar, restar, multiplicar y dividir a un niño. Hay otro que les enseña cómo leer planos. Hay otro que les enseña, bueno, cosas de ese estilo. Eh, y los niños se enseñan entre ellos. Entonces el niño de más alto nivel le enseña al niño de más bajo nivel. Y eso, eh, los españoles dicen que está funcionando muy bien en los colegios jesuitas, que están saliendo niños más brillantes en el sentido que son capaces de resolver problemas reales de manera más fácil que los que están en educación tradicional. Eh, pero esa idea es copiada de una escuela que hay en Silicon Valley, donde son hijos de ingenieros y entonces ellos trabajan con proyectos, entonces ustedes saben que es Silicon Valley, ¿cierto? Es un pueblo en California donde están hay grandes empresas de tecnología y allá es un pueblo donde hay más ingenieros que personas de bajo nivel. O sea, es un pueblo extremadamente eh, tecnológico. Entonces los niños van a colegios públicos, pero los papás tienen mucho efecto sobre los colegios oficiales. Entonces ellos han implementado en algunas escuelas el trabajo por proyecto. Entonces a los niños de esta escuela los ponen a construir un computador, a los niños de esta escuela los ponen a desarrollar software para esto. Y entonces esos niños son muy brillantes. Entonces la pregunta que siempre ha salido es ¿por qué son tan brillantes? ¿Por el sistema educativo? No, porque ellos están en un entorno muy brillante. O sea, si mi papá es un super ingeniero, mi papá es el dueño de una fábrica de microchips,
Mi papá me lleva a ver cómo se producen los microchips. En mi casa van a comer otros ingenieros y hablar de temas científicos. A mí se me va pegando eso o no. ¿Ustedes qué piensan? Que eso no se pega. Eso se pega, ¿cierto? Entonces, obviamente, mi entorno social me ayuda en mi proceso de formación. Entonces, cuando Ujú. usted solamente mira cómo trabajan las escuelas y descontextualiza al estudiante de su entorno social, entonces dicen, no, es que el sistema educativo es mejor por esto, por esto, por esto. Hace parte, pero no es el todo. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado con esas extrapolaciones. Entonces, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que el sistema educativo japonés es el que tenemos que implementar aquí, un momentico, es que los japoneses piensan distinto. Porque el control de calidad funcionó tan bien en el Japón y funcionó, los mismos conceptos, las mismas herramientas funcionaron tan mal en Estados Unidos. Eso fue una lucha en los años 70 del control de calidad, porque los japoneses tienen una forma jerárquica de manejar el mundo. Contaban, yo recuerdo cuando yo vi los cursos míos de control de calidad en mi carrera, el profesor decía, vea, un japonés siente más apego por su empresa que por su familia. Para él es más importante la empresa que su familia. Y hay trabajadores japoneses que los tienen que obligar para que se vayan para la casa. Pero si el trabajador japonés pudiera, se llevaría una colcha y una colchoneta para el trabajo y dormiría en el trabajo. Mientras que para el gringo eso no es así. O sea, para el gringo la vida es otra cosa, la vida no es la empresa. Ese es un modo de ganar dinero para comer y subsistir, pero no para entregarle su vida. Entonces todo lo que beneficie a la empresa, los japoneses lo miran de una cosa, de una forma, y los americanos lo miran de otra forma. Entonces los procesos de control de calidad fueron muy fáciles de implementar en el Japón y fueron muy difíciles de implementar en Estados Unidos. Entonces hasta que han llegado las crisis económicas fuertes en la industria, que fueron por el año 70, cuando los americanos ya empezaron como a tomar muy en serio el control de calidad, ¿cierto? Muchas veces cuando usted, por ejemplo, mira aquí un trabajador piensa que a él lo están de entrada explotando, que él está trabajando para que otra persona se enriquezca, pero que no se beneficia nada. Entonces, todas esas cosas hacen que ciertos programas que son muy exitosos en un país pueden terminar siendo un fracaso en otro país. Por ejemplo, los países escandinavos que les va tan bien en las pruebas PISA se vuelven el referente, pero uno dice pues que los españoles piensan distinto. Históricamente los españoles han mirado el trabajo como algo esclavizante, mientras que para los países nórdicos el trabajo es una parte de la vida, una parte vital. Para los ingleses el trabajo es una parte vital. Entonces los sistemas educativos están afectados también de la parte social, de cómo mire yo el trabajo, cómo mire el, cómo valore yo el sistema educativo. Si yo pienso que estudiar es una esclavitud, entonces yo nunca voy a ser un buen estudiante. Y por más magia que hagan las instituciones, jamás voy a ser un buen estudiante. ¿Por qué? Porque yo internamente miro la educación como algo que no me aporta nada. Digamos, el problema del narcotráfico aquí en Medellín fue que cambió la escala de valores con respecto a la educación. Pues si yo tengo un amigo en la cuadra que de la noche a la mañana salió con un supercarro, con una supermoto, con una superpistola, con una supermujer y, y no fue a estudiar nunca. Y yo que me mato todos los días yendo al colegio a estudiar, entonces digo yo, ¿para qué estudio? Y yo más fácil consigo las cosas haciendo estas otras cosas. Y entonces miren los paradigmas cómo se cambiaron. Entonces la gente ahora piensa que la belleza física es más importante, que ir al gimnasio a sacarme un musculito es más importante que leerme un libro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
yo aparento, y si yo aparento me puedo conseguir un trabajo mejor en la industria de los videos o en la industria cinematográfica o cualquier otra cosa, mi esquema de valores eh, me lleva a pensar que la educación es una pérdida de tiempo. Bueno, no sé si ustedes reflexionan en este tipo de cosas. Este tipo de cosas es muy fascinante porque uno muestra el impacto que tuvo el narcotráfico en toda la construcción ideológica de la sociedad paisa, ¿cierto? Muchas de las cosas que ustedes ven en la actualidad son reflejo de esos cambios que se dieron en los 70 y en los 80 por el narcotráfico. Por ejemplo, esa veneración de la belleza, de la eterna juventud, de las personas que son obsesivas yendo a médicos esteticistas o médicos plásticos a que les hagan cirugías para verse bellos, pues tanto hombres como mujeres, o sea, no es exclusivo de la mujer. Esa obsesión por ir a los gimnasios a tener unos cuerpos, al menos en la cabeza, porque uno ve que mucha gente que va a los gimnasios tiene el mismo cuerpo con el que entró. Eh, esa valoración de mostrar los atributos físicos, pero a veces uno dice por dentro de la cabeza que llevarán, pues llevan una imagen también de su ideológica con lo que piensan, que es lo que tienen que mostrarse. Entonces todas las cosas afectan a la educación, ¿cierto? ¿Por qué la educación en Antioquia es así? Pues la educación en Antioquia es un reflejo de lo que es Antioquia y cómo piensa la gente joven en Antioquia. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que Maluma se volvió multimillonario de la noche a la mañana. Él se vuelve el estereotipo, ¿cierto? Nosotros tenemos que copiar lo que hace Maluma o queremos ser como Maluma. Que Natalia París se volvió multimillonaria siendo bonita y no sé si era inteligente o no. Entonces, eso mueve a que muchas mujeres la tomen como un paradigma, una copia a seguir. Mientras que el pobre estudiante ahí, se mata, estudia ingeniería, estadística, para después salir a ser empleado, para ganarse 4 o 5 millones de pesos mensuales. Y mientras que J Balvin se gana por concierto $1 millón que cobra, fue que leí en estos días. Entonces, esas figuras nos van cambiando a nosotros la forma de pensar y valorar muchas cosas. Bueno, qué pena con ustedes, son discursos muy tontos, pero que nos, que nos afectan a todos, ¿cierto? Entonces, cuando uno estudia esos problemas de educación, tiene que tener todo eso en la cabeza, decir, porque esta sociedad cambió tanto los valores con respecto a la educación. Porque el narcotráfico nos volvió muy inmediatistas. O sea, en los años 70 y en los 80 usted veía un tipo que no tenía 5 centavos y que a la vuelta de un mes ya era multimillonario, ¿cierto? Y no solamente multimillonario, sino que tenía las cosas más atractivas del mercado. Tenía carros, motos, podía ir a discotecas, entonces la mayoría de discotecas aquí en Medellín fueron creadas por narcotraficantes, ¿cierto? Los narcotraficantes mm, trajeron las pistolas más poderosas, traían los carros más bonitos, eh, se iban para el oriente antioqueño a comprarle las fincas a los campesinos y a expulsarlos de sus fincas. O sea, fueron eh, personas que se apropiaron de grandes territorios de terreno aquí y que mucha gente ahora se va a vivir a Llano Grande, a urbanizaciones que fueron tierras de narcotraficantes y que de una manera hubo una legalización y esas tierras de narcotraficantes se debieron a expulsiones de campesinos porque o me vendía o me vendía. Entonces mire cómo se ha cambiado todo el entorno y a la gente le olvida, ¿cierto? La gente piensa que no, que es que yo me conseguí mi finquita en Oriente Antioqueño, qué rico, no, esa finquita que usted tiene, que usted se va a tomar aguardiente, que su familia va a tomar aguardiente los fines de semana, fue de un campesino que fue expulsado
en los años 70 por narcotraficantes de esas tierras. Entonces, la ideología que nosotros tenemos en este momento está muy afectada por la ideología del narcotráfico, aunque uno no la acepte. O sea, mucha gente que les parece horrible cuando uno les dice esto. Eh, no sé si ustedes han visto en sus cursos de historia moderna de Antioquia ese tipo de cosas. No sé, aquí nadie responde nada, me imagino que sí o que no, o han pensado en eso. Eh, Hay un libro en la biblioteca, si ustedes lo pueden ver, sobre el origen del pueblo antioqueño. Eh, Ahí, por ejemplo, cuentan cómo los antioqueños se formaron. Entonces, el primer pueblo que hubo en toda América, América territorial, ¿cierto? América continental, fue Santa María del Darién, un pueblo que quedaba en Urabá. Eso lo fundó Jorge Robledo, y Jorge Robledo vino con tres o cuatro italianos de apellido Botero. Todos los boteros que hay aquí en Antioquia son herederos de esos cuatro boteros, o sea, son los mismos apellidos. Y hay una teoría que dice que la mayoría de los marinos y las personas que venían en la época de la conquista eran lo que en España se llaman judíos marranos. No sé si ustedes han escuchado hablar de los judíos marranos. Recuerden que Isabel la Católica fue una exterminadora de musulmanes, ¿cierto? Recuerden el califato de Córdoba, no sé si ustedes leyeron en sus clases de historia sobre el califato de Córdoba, que, en, que la Isabel la Católica expulsó a todos los musulmanes que eran los que dominaban gran parte de la península española, ibérica. Eh, y ella también se fue en contra de los judíos, porque los judíos históricamente han tenido muchos mitos. Un mito fuerte es que los judíos son muy ricos. En todas partes del mundo los judíos amasan riquezas. Ellos mueven oro, mueven piedras preciosas, pues, montan fábricas. Muchas de las fábricas textiles aquí en Antioquia fueron fundadas por judíos. Y los judíos, además, tienen una connotación negativa para la gente que está en el cristianismo. O sea, los judíos fueron los que mataron a Cristo y entonces los cristianos en general han hecho persecuciones grandes de los judíos. Si no, miren esas masacres en la Segunda Guerra Mundial y cosas de ese estilo, pero eso siempre se ha. Por otro lado, esas masacres se dan simplemente para robarles la plata que tienen los judíos. O sea, tampoco es que sea por religión ni nada de eso, sino porque me quiero quedar con las propiedades de los judíos. Entonces los judíos en España, para probar que no eran judíos, comían cerdo, porque para los judíos el cerdo es un animal contaminado, ¿cierto? Un animal sucio. Los judíos no comen cerdo. Los judíos en España, para que no los fueran a matar, ellos decían que ellos no eran judíos y comían cerdo. Entonces, por eso lo llaman los judíos marranos. Y vinieron aquí a Antioquia, y mucha de la cultura paisa se asocia con la cultura judía, ¿cierto? Mire que aquí la gente venera los frijoles, arepa. Los frijoles con arepa son la comida preferida de los paisas, no porque sepa muy rico, o sea, aquí a la gente no le importa si sabe rico o no, sino porque eso los vuelve más paisas. O sea, todo paisa que coma frijoles con arepa está comulgando. Es una comunión que se da con su antioqueñidad. Y entonces, ese mismo sentido de antioqueñidad hace que las familias tengan una cohesión social muy fuerte. Bueno, entonces cuando aparece el narcotráfico también ayuda, digamos, a reforzar de alguna manera esas familias paisas. La familia paisa judía, pues que no son judíos, sino que tienen su
su mezcla con judíos marranos, eh, valoran mucho el dinero. Una cosa es valorar el dinero y otra cosa es valorar la comodidad. El paisa prefiere tener mucha plata y vivir incómodo que vivir muy cómodo sin tener dinero. Entonces, por eso esa señora que escribió ese libro decía que los antioqueños tenían un origen judío. Claro que mucha gente aquí en Antioquia se fue contra ella y la volvió absolutamente nada por hacer esas afirmaciones. Bueno, pues entonces todo este cuento va a cómo algo que nos afectó tanto y que todavía nos afecta cambió la visión que tenemos con respecto al sistema educativo. Entonces todas esas cosas hay que considerarlas a la hora de entrar a hacer análisis, ¿cierto? Historia de la educación, cambios en la percepción de la educación. Cuando usted compara la educación colombiana con otros países, entonces no puede tampoco descontextualizar qué significa para nosotros la educación. Y lo que les he dicho a ustedes, mucha gente piensa que la educación privada es mucho mejor que la educación pública, pero cuando los análisis se hacen equivocadamente. Bueno, ya este cuento, ya yo creo que los tiene a ustedes ahí durmiendo y cabeceando, pero para mí es un cuento muy fascinante, o sea, porque mucha gente con la que uno habla, por un lado no acepta lo que yo les estoy diciendo, o sea, mucha gente se va, y no, eso no es así. Yo he tenido amigos que tienen fincas, o compañeros de la universidad que tienen fincas en Oriente Antioqueño y les hago el cuento de cómo esas finquitas aparecieron y, y se sienten ofendidos, porque yo les digo, eso fue desplazamiento de campesinos en la década de los 70 y 80 por narcotraficantes que querían tener fincas en Oriente Antioqueño. Y a un narcotraficante, cuando quiere tener una propiedad, pues le queda muy fácil conseguirla. Ya después, cuando se montaron todos los planes de persecución de los narcotraficantes, ellos lo que hicieron fue segmentar esas fincas, ¿cierto? Entonces las dividieron y las vendieron, las lotearon y vendieron sus finquitas. Entonces las volvieron legales, pues cosas de origen ilegal, lo volvieron legal, mmm, fraccionando. Así ha pasado con muchas fincas que habían en Envigado de narcotraficantes que de pronto aparece un edificio de 20, 30 pisos y ya los propietarios legalizan esos terrenos. Entonces el narcotraficante es muy hábil comercializando ese tipo de cosas. Bueno, jóvenes, no sé qué más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario? Profe, muchas gracias. Pues, Ah, no, yo, por mi parte, no tengo más preguntas. bueno, Le voy a pensar más a la construcción de las salas, a ver de pronto qué otra metodología puedo tomar en cuenta y ya se la estaría como comentando. listo, no hay problema. Si alguna pregunta me la manda por correo electrónico también. Bueno, Listo, si profe, alguien, si muchas alguien tiene gracias. alguna pregunta o alguien tiene algún comentario, si no, ya entonces acabamos. Bueno, nadie me dice nada. Gracias, profe. Bueno, pues listo. Profe, Espero yo que, sí tengo una pregunta. sí, contamos. Es respecto al planteamiento del modelo logístico, o sea, ¿cuál es la idea a partir de él, de ajustarlo? El modelo logístico, bueno, recuerde que para el modelo logístico tenemos que tener respuestas 0 o 1, ¿cierto? Éxito o fracaso. Sí, Entonces usted puede dicotomizar variables. Por ejemplo, usted puede hacer una dicotomización como resultado, bueno, malo. Es decir, bueno, yo considero que los resultados buenos van a ser los que estén por encima del percentil, bueno, ahí es al contrario, ¿cierto? Los que estén en la categoría de 200 a 0, que son los mejores resultados, ¿cierto? Y los resultados malos, los otros. profe, yo lo consideré, digamos, del 300 para abajo serían como los buenos y el 300 para arriba como los malos.
600, sí, pudiera ser, ya esa categorización la hace usted, ¿cierto? O puede jugar con varias categorizaciones para ver cómo le va con los modelos. Entonces usted ya ahí considera variables explicativas, por ejemplo, el nivel de riqueza del colegio, que sería una variable explicativa. Eh, si el colegio es rural o es urbano, esa podría ser otra variable explicativa. Si, como estamos trabajando más con el Valle de Aburrá, puede haber algún desbalance fuerte entre colegios rurales y colegios urbanos, porque básicamente el Valle de Aburrá es urbano, ¿cierto? Mm, si los, si usted consigue otra información, por ejemplo, que es que los colegios de las, voy a dividir Medellín en comunas del norte y comunas del sur, bueno, o que voy a dividir a Medellín entre comunas de oriente y comunas de occidente, ya usted puede buscar variables explicativas. Entonces, por ejemplo, llegar a la conclusión, sí, yo tengo que la variable comuna de Occidente tiene resultados distintos a las comunas de Oriente en las cosas a ver. Entonces ahí usted puede, eso lo haría con un modelo logístico. ¿Sí es más o menos claro o no? Jennifer, ¿sí me está oyendo? Sí, profe. Pues más o menos porque lo que yo veo, digamos, a partir de este modelo es que, digamos, uno ajusta el modelo y el modelo sirve como para hacer predicciones y eso. No, Entonces, lo que dices, pero es aquí es, recuerde que aquí no es tanto a nivel predictivo, aquí es básicamente para entender el fenómeno de los resultados en las pruebas a ver, ¿cierto? Es decir, vea, esta variable es importante, la variable colegio oficial privado es importante. El hecho de vivir en ciertos sectores de Medellín hace que a usted le vaya mejor o peor en las pruebas a ver, o en cierta zona, no en ciertos sectores, sino en cierta zona. Por ejemplo, si yo vivo en la zona occidental de Medellín, ¿será que a mí me irá mejor en las pruebas a ver que la zona oriental? Pues recuerde que el río divide al Valle de Aburrá en dos zonas muy claras, los que quedan en el oriente y los que quedan en el occidente. Entonces, si usted encuentra que eso es cierto, que es significativo, entonces ya después usted trata de explicar por qué. Y dice, no, claro, que es que en la zona occidental quedan los barrios más pudientes de la ciudad. O es que en la zona occidental quedan los mejores colegios de la ciudad. Pues entonces ya usted trata de dar explicación a eso. Sí, aquí lo... porque yo también hice, digamos, el planteamiento de un modelo de árbol de clasificación, porque ese me arrojó un árbol que me dice como es más probable como con ciertas características que tenga un puntaje bueno o un puntaje malo. Por ejemplo, Sí, claro. Ajá. digamos, él me decía como para niveles de riqueza más altos, eh, es más probable que le vaya mejor. Y Claro, no, así, o sea, empezar a hacer como una clasificación, entonces me gustaría también poner como un modelo así. sí, claro, no, es que la regresión árbol es muy poderosa porque es una regresión no paramétrica y es una regresión que considera la estructura básica de los datos. La regresión árbol es una super metodología. Esa fue propuesta pues, hace muchos años, desde los años 60, cuando Sundquist la propuso. Ha mostrado que es una super metodología. Las particiones binarias son muy poderosas. Así también pueden hacer hallazgos para explicar, digamos, el rendimiento en las pruebas a ver. Si no les dé miedo explorar cosas que aún nosotros no hayamos visto en clases, ¿cierto? La metodología, eh, sobre todo para bases de datos muy grandes, árboles de regresión, es muy poderoso. No sé ustedes qué tanto hayan visto de eso, porque recuerden que también esas metodologías tienen sus debilidades, que son la parte inferencial no es tan clara, ¿cierto? Eso es como redes neuronales o cuestiones de estas que son muy buenas, eh,
ajustándose a los datos, pero son muy pobres en la parte inferencial, o sea, porque es muy difícil hacer inferencia. Entonces, realmente los árboles de regresión sacan las ramas con unos criterios predictivos que no son necesariamente estadísticos. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado con respecto a las conclusiones que saquen, pero son muy válidas. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta más? No, entonces ya nos estamos viendo la semana entrante a ver cómo se va moviendo esto, si hay posibilidad de reanudar las clases o cómo seguimos. Pero vayan trabajando entonces en estas cosas, pues por un lado muy encarretados. Y por otro lado, ¿qué? ¿Alguien va a decir algo? No, profe, iba a comentar si era que de pronto este viernes no íbamos a tener también como una especie de asesoría. Sí, claro, ¿no? Yo vengo aquí, prendo el computador a esta hora y estoy aquí un rato, ¿cierto? Ah, Eh, bueno, listo. sí, no hay ningún problema. Entonces ustedes vienen, miran y si tienen preguntas, las trato yo de responder algunas preguntas y de pronto que ustedes estén haciéndome, no sea yo capaz de decirles nada, pero se lo digo. Bueno, entonces así quedamos ya. Entonces el próximo viernes yo a las 6 de la mañana estoy aquí prendido y me conecto una hora y cuarto, lo que necesite para responder a ustedes lo que ustedes pregunten. Bueno, jóvenes. Profe, Listo, Sí. profe, gracias. entonces el trabajo ya queda No, para hay que esperar que se normalicen las clases para decir, bueno, ya entonces una semana más o algo así. Pero entonces la idea es que ustedes vayan aprovechando eso para ir adelantando, porque si ustedes dejan tirados esos trabajos, cuando los retoma uno es como que volviera uno a nacer, o sea, tiene casi que empezar de cero. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo, bueno, entonces nos estamos viendo entonces. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Bueno, yo ya voy a colgar, entonces hasta luego a Hasta luego, todos. profe. Hasta luego, Chao, profe, gracias. hasta luego, chao, Mateo, chao.